Ya. Voy a presentarle esto, es un tema que hemos conversado alguna vez, em, sobre algunos principios básicos, en realidad, sobre catarata, digamos, subluxada. Algo comentamos la reunión anterior cuando hablamos del Dead Back Syndrome, pero esto es diferente. Acá hay una inestabilidad celular, digamos, sectorial o total bien importante. Acá son algunos videos, si es que se ven, no sé si se ven bien, espero que sí. Sobre algunos casos, digamos, cataratas duras, con diálisis, inestabilidad celular bien importante. Acá hay digamos, una dislocación casi total del cristalino, de la catarata. Em, acá tengo otro paciente, em, que es esta paciente que está acá. Se fijan que incluso los ojos ya están en exo y tiene estas cataratas enormes, enormes, que están prácticamente bailando. Están totalmente, incluso se logra ver ahí que está, digamos, en la cámara anterior, está sobre el plano del iris en este ojo. Em, Así que son casos que cuando uno les toca, si bien no son muy frecuentes, hay que tener una serie de herramientas para poder planificar el caso. Sobre todo los residentes, no sé si están conectados, pero digamos hay que planificarlo desde antes, algo que siempre les comento. Em, y bueno, como introducción, obviamente la idea de esto es que hay que diagnosticarlo, ojalá en el preoperatorio. Obviamente en el intraoperatorio uno se puede encontrar con sorpresas que no fueron visibles antes. Em, Obviamente hay una alta asociación a trauma, pero no en todos ellos. O sea, hay un porcentaje, digamos, casi un 20% que no tiene ningún antecedente de trauma. Em, de los traumas contusos, más o menos un tercio tiene subluxación de cristalino, y en general es porque hay compromiso celular, hay debilidad o ausencia. Generalmente es por debilidad, o sea, todo el aparato celular es mucho más débil. Y hay que tener harto cuidado en que la cirugía lo haga alguien que haya tenido experiencia en esto, que sea un cirujano, digamos, de catarata, que se pueda manejar en estos temas, porque la eventual complicación está ahí, está a un paso, es inminente. Por lo tanto, se debe tener cierta expertise en esto. Hay que preocuparse de tener varios elementos a manos, varios devices, varios insumos, ganchos de iris, ganchos de cápsula, anillos de tensión capsular, lentes diferentes, si es que uno piensa en los posibles planes que uno podría, digamos, eventualmente implantar un lente en diversas zonas dependiendo del grado de compromiso que tenga en la cirugía. Y este es un caso, no sé, tiene audio Ricardo, por si se escucha muy fuerte, pero un caso que buscando para presentarlo encontré, lo presenté hace un buen tiempo, 2018, un buen tiempo, en Faco Extrema, y era un caso real que me tocó operar hace hartos años. Vieron que tiene una microesferofaquia. Así se veía en el pre-op. Es importante ver cómo se veía antes de la cirugía, que estaba sentado, y así se ve acostado. Se ve en toda esa zona de diálisis bien inestable. Ahí yo le estoy como golpeando un poquito, muy suave, para que vean cómo se mueve dentro del saco. Saco totalmente inestable. Y comenzamos a hacer la cirugía. Hacemos un primer plano, que uno lo puede hacer con el mismo cuchillete, digamos, 2.4 o con un 15. Y seguimos bajo aire. Con azul tripán empezamos a hacer la red y fíjese que lo difícil que es hacer el rasgo inicial. Y eso es porque no hay contratracción, o sea, en el fondo no hay fuerza contraria hacia el rasgo de la rexis. Entonces, cuando uno lo pincha y trata de hacer, hay que fijarse bien de ir en contra del lado que sí tiene tensión, para que me haga contratracción desde el otro lado y pueda hacer el rasgo inicial. Este es un microforceps para hacer rexis. Se comienza a hacer la rexis de forma antihoraria. Se utilizaron estos ganchos, que son ganchos capsulares. Se fijan que son diferentes, son como más anchos en el extremo, más romos, no tienen ese un poquito de borde tan aguzado como los de iris, que también se podrían utilizar, pero no es lo ideal, porque eventualmente los de iris podrían, digamos, dañar la cápsula por como tiene un poco más de filo, por decirlo así, los bordes del gancho. La red es compleja porque uno ve todo el cristalino, aparte que esto es un cristalino no solo subluxado, sino que era muy pequeño. Entonces es poco habitual que uno pueda ver todo el cristalino en toto como para guiarse en la rexis. Como estuvimos, digamos,
utilizando otros ganchos capsulares para poder llevar a cabo la FACO. Hicimos la FACO, se fijan, el núcleo es bien duro, la periferia no tanto. Eh, Terminamos la FACO, este era un paciente, digamos, que no tenía los recursos y le voy a explicar por qué, porque al final cuando uno llega, después de todas estas maniobras al final, estoy esperando las masas y ahí aparece un no tan buen amigo a través de esta zona de la diálisis que era súper extensa, va a aparecer, digamos, una mecha de vitrio. Entonces ahí la duda era qué hacer. Entonces ahí uno tiene como dos opciones, perdón, ahí uno tiene dos opciones, que sería, eh, digamos, continuar, que hubiese sido el plan inicial, y ahí continuar con el saco, uno podría haber puesto, digamos, algunos segmentos de AMET, más un anillo de tensión probablemente, y de esa forma fijar el saco, rescatarlo obviamente, y con eso implantar un lente. Sin embargo, los segmentos tienen un costo. En este caso, este paciente no se podía llevar a cabo ese tipo de cirugía por el costo principalmente. Así lo que hicimos fue, como les decía anteriormente, en el preoperatorio uno tiene varios planes. Probablemente algo que uno podría haber hecho mejor, quizá acá, es haber tamponado más con viscoelástico por la diálisis para tratar de tamponar más el vitrio y que no se viniera. Pero bueno, lo que hicimos finalmente fue hacer una vitrectomía por pars plana. En ese momento yo estaba operando con un retinólogo. Eh, Esta vitre, lo que hicimos fue hacer la vitrectomía, sacamos el saco finalmente, hicimos la vitrectomía anterior y implantamos un lente Artisan de afaquia, pero lo hicimos retropupilar. Ahí se ven un poquito las tomas en esta zona y acá, se fijan un poquito más de atrofia, o sea, el lente está por detrás del iris, y con el mismo vitrector hicimos esta iridotomía acá a superior. Así que el paciente quedó bastante bien. Esa era su refracción, digamos, en el pozo. Tenía un -1 con un -1 y la visión llegaba hasta 0,4, la agudeza visual mejor corregida. Así que ese era un caso, así termina el video, así era como estaba antes y así es como termina. Es un caso bien interesante porque me pareció bien ilustrativo, como para mostrar varios pasos de la cirugía. Em, Así que voy a comentarles un par de cosas de la revisión a partir de este caso. Cosas que uno debería tener en cuenta en el preoperatorio. Obviamente, evaluar el riesgo de debilidad celular, los pacientes que me ha tocado varias veces que hacen deporte extremo, son paracaidistas o han sufrido golpes eventualmente, hay que evaluarlos bien con otra mirada. em, y obviamente que hay que tener estos pasos que les contaba, y que como les vimos en el video, a veces en el pabellón el grado de subluxación puede ser mayor, o sea, como que se nota más cuando está acostado, porque incluso se va en el otro eje, o sea, se va hacia posterior, algo que a veces en el examen sentado no es tan visible. Hay varias condiciones que producen esto, ya lo hemos hablado muchas veces: pseudoexfoliación, trauma, ojo con el trauma, preguntarlo dirigidamente. Obviamente condiciones como Marfan, ectopia lentis. Las cataratas hipermaduras también, recuerden que a mayor madurez de la catarata hay más estrés sonular y por lo tanto mayor debilidad. La alta miopía, como ya conversamos en la reunión anterior, post-vitrectomía, post-inyección intravítrea, trabeculectomía también se percibe como un factor de riesgo, y la edad avanzada también. Y en esta evaluación preoperatoria, bueno, muy, muy importante ver la dureza de la catarata, clasificarla, sobre todo para los residentes, estar familiarizados con el grado de clasificación de las cataratas, con el LOC3, describir el grado de subluxación, si hay vitrio o no en la cámara anterior, que a veces es visible, entonces hay que ir a buscarlo dirigidamente. Obviamente, un examen de fondo de ojo, eco-V si es necesario, ver las comorbilidades del paciente y tener todos los insumos y pedirlos previamente, o sea, tratar de ir con todo el arsenal un poco planeado desde antes y no tratar de no tener mucho espacio a la improvisación dentro de la cirugía. Em, Dentro de esto siempre tener algún amigo retinólogo cerca, quizá que nos pueda echar una mano en algún momento. Ya los signos preoperatorios, bueno, hay varias cosas. Si hay faconesis, iridonesis, y esto siempre se lo he dicho a los residentes, hay que evaluar la faconesis previo a dilatar. Sin dilatar, uno hace unos golpecitos en la mesa, en la lámpara hendidura, para ver si es que hay movilidad. Y eso previo a dilatar, porque cuando uno dilata, hay una especie de estabilización de todo, digamos, de todo el aparato, del iris, de la zónula, que permiten estabilizar esta cápsula, o sea, todo el complejo,
y de esa manera es menos visible dilatado, contrario a lo que uno pensaría. Obviamente la diálisis va a ser mucho más visible dilatado, pero la adonesia a veces puede ser mucho más notoria, digamos, sin dilatar. Em, y bueno, ver todos los signos de posible complicación, pupilas pequeñas, cataratas muy brunescentes, cámaras estrechas, todo lo que nos podría, digamos, acarrear algún riesgo. Em, Y esto es lo que les comentaba, los que veíamos en el video inicialmente, era que cuesta, no hay contratracción hacia la periferia de la zónula sobre la cápsula anterior. Por lo tanto, ya partir con el rasgo inicial, incluso con un cistótomo, cuesta, porque en realidad lo que uno debería hacer es que si, por ejemplo, hay zónula fuerte hacia inferior, entonces uno debería hacer el rasgo hacia el lado contrario, porque de esa manera tengo la contratracción hacia inferior y debería ser el rasgo más hacia superior. em, para que en el fondo tenga algún rasgo inicial y de ahí empezar a hacer la rexis y ir utilizando ganchos en la medida que uno se va sintiendo cómodo o va dándole más tensión a la cápsula. Y con ganchos de cápsula, la cápsula es mucho más estable y se tiende a comportar como una cápsula normal o cercano a lo normal. Y eso es un poco lo que veíamos en el video, esto mismo que aparece acá. Se arruga, hay pliegues, eso uno lo percibe en algunos casos más leve, pero uno lo percibe en ciertos casos cuando está operando. Y es como un test de debilidad sonular, o sea, uno cuando parte esto, o incluso a veces uno lo hace con la misma trata y no logra un rasgo inicial, hay que pensar en que podría haber algún grado de debilidad. Em, y claro, cuando se empieza a ir, cuando hay falta de tracción, hay que ir sospechando en estos casos que hay debilidad celular. Y en el intraoperatorio, lo que ya hemos conversado, se comporta la cápsula como esta pseudoelasticidad, se mueve como todo un conjunto, idealmente hacerla amplia para tratar de hacer no mucho faco dentro del saco, lo que se pueda, y si no hacerlo supracapsular. Obviamente, ojalá hacer una capsulorexia circular continua. Si es que no se puede, bueno, el abrelata es una opción, digamos, que uno podría utilizar, pero no es el ideal. Hay que usar anillo de tensión capsular en estos casos. ¿Cuándo usarlo? Cuando hay que tratar de usarlo lo más tarde que uno pueda, pero lo más pronto, digamos, que sea necesario para evitar cualquier complicación. Y eventualmente fijar lentes, digamos, al sulcus o a esclera o lo que nos permita la cirugía. ¿Cuáles son los signos intraoperatorios? Y eso es importante sobre todo para los residentes. Cuando hay una hidrodisección, es muy importante porque en general la hidrodisección nos permite soltar y a veces es muy difícil rotarlo. Muy difícil a pesar de que la hidro está bien hecha. Y en esos casos uno tiene que pensar de que hay algún grado de sonulopatía. Lo mismo que cuando uno está haciendo la facu y se mueve todo demasiado dentro del saco. Las masas también va a costar aspirarlas porque no hay contracción de la zónula, por lo tanto la masa se viene con saco, con zónula, con todo. Entonces en esos casos hay que pensarlo bien. Acá algunos dispositivos que nos pueden facilitar la vida en estos casos. El anillo de tensión capsular lo tenemos, ahí en sus modalidades, digamos, vienen precargados o uno los puede, digamos, implantar sin precargar, eh, con dos en general, o con una McPherson y con un Sinski, uno los puede introduciendo suavemente. En general yo prefiero manual, no con el precargado, pero puede ser de cualquier manera. Y obviamente son para ciertas diálisis, no para todas, y generalmente las que son de menor extensión, porque esto va a dar tensión a todo el saco, pero obviamente eso permite que se distribuya la fuerza cuando la diálisis no es muy extensa, lo vamos a ver más adelante, porque cuando son muy extensas, cuesta, digamos, o no es suficiente en realidad este tipo de anillo. Hay de algunos diámetros diferentes, y viene precargado y así es como va saliendo. Entonces ahí uno lo puede agarrar con un Sinski, tomarlo y posicionarlo bien dentro del saco. Y esto es cómo funciona, ¿se fijan? O sea, en el fondo lo que hace es dar tensión a el saco de tal manera que sea más uniforme el cómo se distribuye la tensión a lo largo de todo el aparato sonular. Redistribuye esta tensión, la expande. Como dijimos anteriormente, si hay pseudoesfoliación u otra cosa, esto no va a impedir que esto se desplace o subluxe al largo tiempo, me refiero al lente con saco y todo, pero sí nos permite llevar una cirugía más cómoda porque hay más tensión. Así que no previene, pero el intraop nos hace las cosas más fáciles. Hay otra modificación a estos anillos, que son los anillos de Chioni, y la gracia que tienen es que tienen estas orejitas, estos eyelets, que nos permiten fijar. O sea, en el fondo uno puede, hay anillos que tienen una orejita, otros que tienen el otro lado y uno que tienen ambas,
y eso nos permite utilizarlo cuando hay diálisis mayor a 4 horas, hay diálisis extensas, y tiene este dispositivo que nos permite desde acá anclarnos hacia la esclera, pasar una sutura, anclarlo a la esclera, y de esa manera tenemos tensión fuerte sobre el anillo que está dentro del saco, entonces nos da mucha más tensión que un anillo, digamos, simple como el que vimos anteriormente. ¿Y cuándo implantarlo? Bueno, cuando lo decíamos, va a depender mucho en qué momento de la cirugía estemos y cómo se sienta cada cirujano en la cirugía. Si uno lo pone muy, muy al inicio, cuesta un poco porque va a estar, uno no sabe bien los planos, se enganchan todas las masas en la periferia, después cuesta un poco más sacarlas con un poco más de fuerza. Pero si estamos antes de partir la faco, claro, por otro lado, la faco se puede facilitar porque no hay tanto movimiento del núcleo dentro del saco. Así que, em, bueno, va a depender un poco de cómo nos veamos en la cirugía. Ahí tenemos segmentos de AMED u otros dispositivos que también nos podrían ayudar, que son estos que están acá, estos que se ven aquí, y este es un Choni con un solo eyelet. Entonces, cuando no implantar un anillo endocapsular, y eso igual es importante, cuando tenemos una Rexis incompleta. Cuando la Rexis de repente se nos fue porque había mucha pseudoelasticidad en la cápsula, se fue la Rexis y no sabemos bien dónde se terminó, uno no está seguro o no se unió, entonces ahí no es buena idea usar un CTR. Si hay desgarros capsulares ni anteriores, ni menos si hay ruptura de cápsula posterior, tampoco, porque no tenemos, podemos hacer que estos desgarros se amplíen aún más porque vamos a otorgar tensión a toda la zónula, em, excepto cuando, claro, tenemos un punto de fijación a este saco más importante y ese punto de fijación se logra cuando uno lo fija esclera, sea con un segmento AMED o con un anillo hecho ni modificado, que es el mismo principio. Y estos segmentos, digamos, proporcionan soporte a diálisis extensa. Si ustedes ven acá, ahí está justo, está tomando esta orejita, este eyelet, con un anillo, o sea, perdón, con un gancho. Y hay varias técnicas ahora que esto lo hacen con suturas, se puede hacer con un Prolen, se puede fijar esto acá, se puede hacer con Gorotex, y hay otra técnica que lo hacen con el mismo Iris Hook, con el mismo gancho de iris, y esto, digamos, lo dejan fijado a la esclera directamente. Hay varias técnicas que se han descrito con tal de facilitar esta maniobra, eh, que nos permita, digamos, tener un saco mucho más estable. Em, y claro, en este caso sí se pueden implantar si es que hay desgarros, porque acá no va a haber una distribución de las fuerzas, sino que es más bien focal y le da mucha más, digamos, fortaleza a este saco que está muy débil. Así que ahí está lo que les decía, el CTR, el tradicional, que hay varios diámetros, hay que recordarlo, hay varios diámetros. Generalmente tenemos la técnica, me parece que de los tres tipos, de Choni y segmentos de AMET también. Y lo que se recomienda es que uno debería elegir el anillo endocapsular según el largo axial, porque a mayor largo axial hay mayor, digamos, diámetro ecuatorial, y entonces acá es como uno debería elegir qué tipo de tamaño utilizar, si 12, 13, 14, en general usamos el de 13 milímetros, que es el que le da el promedio de casi todos. 12 y 14 sería para casos más extremos. em, Así que es lo que les decía, cuando implantar esto, entonces tan tarde como tú puedas y tan temprano como tú debas o necesites. Esa es como la frase que hay que recordar. Em, Así que en general se puede implantar, como les decía, precargado o con ayuda de una McPherson, un Sinski o dos Sinski se puede implantar, digamos, sin ocasionar mucho estrés sobre la zónula. Si ya es más de 3 horas la diálisis, aquí entonces uno puede utilizar estos anillos modificados de Choni, que tiene esta orejita para fijarlo. Se puede hacer lo que les decía, el Glute Capsular Hook. Hay otros dispositivos que están hechos para esto. Y uno los puede fijar incluso a esclera, hacer un bolsillo, combinarlos, obviamente es una buena idea. Y bueno, si ya la diálisis es muy, muy extensa, em, ahí uno puede entrar a pensar en otro plan quirúrgico, y eso es remover la catarata, digamos, in toto, o sea, removerla completa, o sea, que sacarla como, digamos, como con su totalidad, con cápsula, con todo, o sea, moverla como un intra, como si fuera una catarata, digamos, intracapsular, luego hacer vitrectomía y implantar algún lente, digamos, de afaque al que uno prefiera, fijaba iris, fijaba esclera, em, así que ese sería como el aspecto más extremo, que de hecho no tengo el video acá, pero el otro ojo de esa paciente fue así, fue en toto porque realmente era digamos, una diálisis total.
no había forma de poder llevarlo adelante. Así que ese fue el resultado del otro paciente y que también anduvo bastante bien. Pero claro, es distinto porque hay vitrio, es distinto el manejo. em, pero bueno, hay que tenerlo en mente por si alguna vez se nos presenta. Y esto es un mini resumen de una tabla de cómo sería, digamos, según la cantidad de horas, menor a 2 horas, si es entre 2 a 4 simplemente, o sea, de 2 a 4, menor a 2 horas, que es muy leve, que a veces uno lo ve en la cirugía, puede ser simplemente utilizando las ápticas del lente. Si es hasta 4 horas, uno podría, digamos, utilizarse un anillo simple, y ya más de 4 horas hay que ir pensando en otras cosas que le den más fortaleza al saco, como son estos anillos modificados o anillos de tensión capsular. Y si ya es muy, muy extensa, claro, combinar ambos, o si ya es aún más extensa, ya simplemente sacar la catarata in toto. Así que eso era.